Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. ¿Qué? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, estamos escuchando. Bien, bueno, buenas noches, bienvenidos a la Feria del Libro de Guayaquil. Estamos reunidos acá para la presentación de Exaflos y los demás, el tercer libro de cuentos de Andrés Holst, y tenemos como invitados para esta presentación a Silvia Martínez, psicoanalista, miembro de la Nueva Escuela Lacaniana, y a Miguel Donoso Gutiérrez, que es editor y escritor y que nos acompaña esta noche. Solamente les doy la palabra para que ustedes puedan dialogar con Andy. La modalidad es que el público puede hacer las preguntas que quiera, y pues quería decir como editora que me complace muchísimo haber podido trabajar con Andrés durante todo este tiempo que ha durado este largo proceso de edición del libro, y pues que empieza el recorrido del libro justamente en este momento en que se presenta, y que desde la próxima semana va a estar, estos cuentos van a estar en diferentes librerías de Guayaquil, de Quito y de Cuenca. Así que sin más preámbulos, y también, por cierto, tengo que agradecer a la diseñadora del libro, María Mercedes Salgado, pero también quiero agradecer a Jorge Velarde, que nos ha entregado ese maravilloso óleo para la portada del libro. Así que, pues, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Así que le doy la palabra primero a Silvia. Sí. Bueno, yo he preparado un pequeño texto. Andy Holst, compañero mío en un momento en un cartel de psicoanálisis hace algunos años ya. Heme aquí hoy con la grata tarea de leer y presentar un libro tuyo muy bello que surge por sí mismo. Novela, relatos, poemas, cuentos, ¿qué es escribir? Marguerite Duras dice que la escritura es una irradiación intransitiva sin una dirección, sin ningún objetivo más que el de su propia finalidad de naturaleza esencialmente inútil. ¿Sería un lujo innecesario? Es el mayor lujo, dirá, el fuego central de toda subversión. Cuanto más alejada esté la escritura del didactismo, tanto más peligrosa es. Baudelaire es más peligroso que Marx. Bach es más peligroso que Freud. La diferencia es sublime y está en la inutilidad fundamental de Bach, en la aparente utilidad de Freud. Cuando le preguntan si nunca se cansa de escribir, ella responde sí, me canso. El mío es el último de los oficios. Hasta podría decir que es un trabajo físico. Y añade que Robert Musil observaba en su diario que escribir no es una actividad, es un estado. Y yo insisto, ¿escribir qué es? ¿Qué es con Duras esta ruta paralela, esta traición fundamental a todos y a uno mismo, como ella dice? ¿Qué es esta necesidad mortal? Ella responde, nunca conocí a nadie que me hiciera esta pregunta ni una sola vez. Cuando las personas no escriben, ¿qué hacen en lugar de escribir? Cuando no hay escritura, no hay libro. Y ella se referirá a la escritura como algo doloroso, angustiante y que ocupa el lugar de otras cosas en la vida, el lugar de cierta felicidad. Lo que impulsa a alguien a escribir, si pudiera domesticarse, hacer que sirva para otra cosa en la vida cotidiana, en la vida conyugal. Uno podría hacer locuras, viajar, volverse loco. ¿Por qué uno no se vuelve loco? Escribir es un suplicio sin duda, pero cuando uno ha comenzado ya no puede salir. La primera lectura curiosa que hice de Exaflos y los demás me di con recorridos por la ciudad, por playas, Olón y Pacoa, Guayaquil,
el primer poema donde explora la ciudad y los barrios, el cerro y el malecón, la Prosperina, el Lorenzo Ponce, la avenida del Bombero. Me trasladé en el tiempo a Rayuela, de Cortázar, donde en una época leímos y conocimos París y Buenos Aires, Londres y Viena, una ciudad dentro del libro. ¿Cuánto te conozco, Guayaquil? Salimos de la Guayaquil tropical, Avenida de las Américas, palmeras, lluvias de invierno. Subo el cerro para enseñar la ciudad, escalón tras escalón. Los colores me destellan, después los bambúes y las acacias. Caminar los pavimentos de la vieja Ordesa. Comparece la ciudad y sus alrededores y playas cercanas. Creo que viene al caso citar. La ciudad tiene otra imagen secreta que solo habría de mostrarse al término de una hincada fidelidad, cuando sepa que no la hemos vivido por vivirla, que no la hemos caminado por rutina. Alguna noche entrará en nuestros sueños, se volverá su escenario momentáneo u obsesivo. Empezará a desenrollar sus tapices de perspectivas, sus talones de esquina y en el sueño será ella y otra simultánea y consecutiva. Dará lo ya dado o inventará lo que acaso existe. Y así, hasta dar con un portal detrás del cual está acechando el principio de la pesadilla o una interminable sucesión de corredores que terminan en otro tiempo y lugar. El escritor Thomas Bernhard dice que la mayoría de las veces no aparece el lugar donde está porque la realidad siempre es mucho más fuerte, ya que todo se degrada enseguida y no se deberían llevar al papel las experiencias inmediatas. Y a la pregunta de que si una región o un paisaje han desempeñado un papel en sus libros, él responde, el más importante, porque todo libro está instalado en un paisaje. Y continúa, siempre he tenido la impresión cuando escribo de que estoy en un lugar que todo el mundo sabe dónde está y me ahorro el resto. Cito a Duras nuevamente. Cuando el lenguaje está por encima del acontecimiento, aunque sea un poco, lo traiciona. Ese desfase mata todo recuerdo de ese amor. El presente una vez fue tan fuerte que no fue. Dice ella, digamos que no le gusta esa expresión. El presente una vez fue tan fuerte que no fue consagrado por la palabra. Exaflos. Tendría que ocurrir algún tipo de quebrantamiento que parta desde la base de la nuca hasta la coronilla para que salte nuevamente un lirismo que pueda desembocar en la creación estupenda de un sentido extraño y multiplicado. Tomaría también que haya en ese cataclismo un cierto cuidado para que una palabra se suceda a la otra y pueda incluir la descripción de un mundo indescriptible, que pueda cubrir en ese algo, ese estallar, para que alguien, un lector, un oído, pueda decir, estamos en camino, viajamos a una velocidad sobrehumana y cruzamos más de un horizonte, y las luces cambian en todo momento. Cabe pensar también como en una suerte de desdoblamiento o multiplicación de existencias, que ninguna esté circunscrita a determinado espacio o realidad, para que a partir de ese despliegue cósmico pueda atraparse, coserse, hilarse con palabras que no estén muy pensadas, sino que se boten a ese aire dinámico y se adhieran a esos diapasones entre los gases, los líquidos y los sólidos. Requeriríamos de esa picada de ave al mar y sentir después el frío del agua sal y las burbujas que te recubren y te hacen saber que hasta allí no más llegaste. Que a partir de ese silencio tendrás que ver la forma en la que vuelves a la superficie y comienzas a nadar, porque quizás ya haya terminado tu vuelo. Te toque buscar un litoral a ver si llegas después caminando a algún tipo de refugio donde tu piel no se sienta tan trémula.
Andy, un bello texto, sin explicación, el epílogo me conmovió 1, 2 y 3 veces. Eso es. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿A quién le toca, María Paulina? A Miguel Donoso, a ti. Bueno, Miguel entonces, Donoso Gutiérrez. ahí voy. Yo también, igual que Silvia, escribí algo de lo de Andy. Yo lo titulé El tiempo que nos toca vivir, ¿no? En la narrativa podríamos definir dos aspectos muy básicos, lo lineal y lo no lineal. Y ambos son complejos. En ambos espacios el escritor está expuesto. En lo lineal es todo de alguna manera comprensible para el lector. Por lo tanto, cualquiera de ellos podría juzgar lo que pasa en esa historia e incluso abandonarla porque no le resultó interesante, porque no lo enganchó, porque no le dijo nada. En lo no lineal lo mismo. Quizás pueda no resultar comprensible para el lector o fácil de seguir o entender la historia que se cuenta, pero también tiene la posibilidad de juzgarla e incluso abandonarla porque no le pareció interesante o porque no le dijo nada. En fin, hoy, ante ese trabajo de Andy Holz, ay, espérense que aplasté algo y se me fue la hoja. Ya, apareció. Espérenme, problemas técnicos. Ya, otra vez. Entonces, va de nuez. En fin, hoy, ante este trabajo de Andy Holz, podemos confirmar que la única manera de atrapar al lector es contando y diciendo, planteando ideas, provocando la imaginación y la inteligencia de quien se ha acercado al texto, porque si no, el que lee se irá irremediablemente. Exaflos y los demás son historias no lineales, no convencionales, donde se intercambian distintas voces y formatos. Hay poemas que rompen la narración y aportan conceptualmente al todo de la obra. Es un libro de cuentos, sí. Es un grupo de narraciones, poemas, una novelilla a dos tiempos también. Pero no importa mucho lo que sea, sino lo que propone y cómo puede atrapar al lector a través de hilos temáticos que se sostienen sobre la conformación del ser humano. En esa porción de nostalgia, de recuerdos y recapitulaciones que cada uno de los personajes que maneja el autor, a los cuales los convierte en seres de cierta forma universales, porque buscan en su pasado, en la memoria, en ese reconocerse en el tiempo que cada uno de nosotros siente o necesita para entender lo que sucede hoy, para descubrir por qué cada uno de nosotros es uno de esos giros de la personalidad que nos vuelven distintos a todos, aunque todos tengamos por origen las historias de los días pasados, inventándonos en lo que somos al final. Ese yo que es tuyo, mío y de todos, gracias a la vida que hemos transcurrido. La familia, el amor, el sexo, el erotismo, la pareja, el tiempo, las uniones y separaciones, aquellos contratos que, cito, pueden ser realmente siniestros, como ese de hasta que la muerte los separe. Cierro la cita del libro de Andy. Todos esos elementos de vida que nos conforman a lo largo del tiempo, su poder sobre lo que fuimos y quizás seremos, si aún tenemos posibilidad de modificar cosas en nosotros en el momento actual que nos encontremos, luego del viaje que cada uno de nosotros esté ahora viviendo. Ejes, vías, caminos, senderos por donde los recuerdos, la reflexión, el análisis toma cuerpo para comprendernos como seres humanos complejos y únicos. En Exaflos, novelilla Dos Tiempos, el autor dice lo siguiente, lo transcribo aquí porque de alguna manera es una declaración de lo que puede ser para él la creación literaria, el texto y este texto en particular. Aquí voy a citar y pues mira qué coincidencia, porque con Silvia hemos escogido el mismo texto, que me parece tan bueno que lo voy a volver a leer, porque yo creo que es una declaración de principios de lo que debería ser la escritura o el afrontar un texto, ¿no? Quizás la vida también, ¿por qué no? Tendría que transcurrir algún tipo de quebrantamiento que parta desde la base de la nuca hasta la coronilla.
para que salte nuevamente un lirismo que pueda desembocar en la creación estupenda de un sentido extraño y multiplicado. Que haya en ese cataclismo un cierto cuidado para que una palabra se suceda en la otra y pueda incluir la descripción de un mundo indescriptible, para que alguien, un lector, pueda decir, estamos en camino, viajamos a la velocidad sobrehumana, a una velocidad sobrehumana y cruzamos más de un horizonte. Cabe pensar también, como en una suerte de desdoblamiento o multiplicación de existencias, que ninguna esté circunscrita a determinado espacio o realidad, para que a partir de ese despliegue cósmico pueda atraparse, coserse, hilarse con palabras que no estén muy pensadas, sino que se boten a ese aire dinámico y se adhieran a esos diapasones entre los gases, los líquidos y los sólidos. Requeriríamos de esa picada de ave al mar y sentir después el frío del agua, sal y las burbujas que te recubren y te hacen saber que hasta ahí nomás llegaste. Y a partir de ese silencio tendrás que ver la forma en que vuelvas a la superficie y comiences a nadar, porque quizás haya terminado tu vuelo. Cierra cita. Así es como afronta este texto, cuentos, narraciones, poemas, un todo que es escrito así, con la intención de no perder intensidad en lo que se dice y lo que se cuenta. Fragmentos de distintos tiempos, anécdotas, emociones e ideas, siempre por el mismo hilo conductor, saltando del pasado al presente, de un yo al otro yo, de los recuerdos de un pasado muy remoto a uno menos lejano y personal, donde las aventuras cambian entre un ser maduro y otro muy joven, experimentando distintos momentos, pero con una intensidad común, completa e íntegra, siempre dispuesto a estar abierto a lo que el tiempo transcurrido le ha traído, le ha ofrecido, para ser quien es, construyéndose de fragmentos de sí mismo, transformándose, despidiéndose de aquellos que fue, dándole la bienvenida a los que ahora es, pero con la certeza de que ninguno será olvidado porque todos son él. Varias historias y varios personajes confluyen en este texto. Fragmentos de sus vidas, sus aprendizajes y anécdotas, que son pretextos para ir construyendo un discurso que no hace otra cosa que hablar sobre la vida. Droga, sexualidad, religión, incomprensión, gratitud e ingratitud, violencia y desviación. Así encontramos personajes e historias. Viviana y Fabián, Juan, Ramón y Jessica, Steve, Megan, Fleur, Jacobo, Amalia, Sad, Menem y C y A. En fin, desde todos esos cristales se visualiza la vida con distintos colores, destellos, luminosidades. Este es un texto de múltiples lecturas, de mundos diversos, pero con un lugar común. El tiempo en la vida transcurriendo para transformarnos a todos, para inventarnos en otros, siendo los mismos del inicio, conservando una esencia, aunque pensamientos, sentimientos e instancias de vida cambien y nos hagan distintos. Este es un libro que tiene que ver con la vida, con el tiempo que nos toca vivir, bello, aterrador, con demonios y ángeles en nuestro camino. Termino este intento de acercamiento al texto de Andy Holmes con un fragmento de uno de sus poemas en este libro. La vida lleva consigo el apocalipsis. Hay muchos terrenos, la playa extraña de otros tiempos, en esa parte primera donde se hicieron los sacrificios. Al ver el lugar y sus almas, son librados del poder oscuro, purificadas las arenas, las esquinas, los inciensos. Eso es todo. Felicitaciones, Andy. Andy, tienes que abrir el micrófono. Bueno, muchas gracias. Yo estoy súper emocionado por el evento también del lanzamiento y agradecido ahorita con Silvia y con Miguel por esta presentación que realmente sí, o sea, ¿cómo se dice? Han dado justamente, o sea, han dado mucho en la beta de lo que ha sido la escritura de Exaflos y los demás. Y bueno, también muy agradecido a María Paulina, que me ha acompañado realmente en todo este proceso, porque pensé
en ti, recomendado. Y realmente ha sido una experiencia increíble poder estar trabajando contigo en esta época del coronavirus, y con este medio digital, que podamos realmente haber podido hacer el proyecto final. Y realmente lo que puedo decir acerca del texto es que es la primera vez que hago un texto mixto con justamente la poesía, el cuento corto y esta novelilla Dos Tiempos, y dos textos más que son también cuentos largos. Y bueno, eso es todo lo que yo podría decir realmente. Agradecido por este evento y esperando que tenga algo de acogida en Guayaquil, ¿no? Viste el texto de Guayaquil, que realmente ha sido ponerme a ver el lugar donde nací y darle el lugar en mi corazón, en mi vida, que siempre tiene. Y en fin, no sé qué más decir. Estoy solamente muy agradecido a ustedes y también al evento. Bien, yo tenía algo que te quería acotar algo más, Andy. Bueno, el primero, cometí un error cuando puse a Silvia, dije que Silvia era de la nueva escuela lacaniana, pero no es. A veces no sé si la corrección es peor que el error, pero en todo caso no es. Y también quería decir que agradezco también el buen ojo de Miguel Donoso, que también nos ha ayudado con la corrección de este libro. Hasta el final ha sido fundamental eso, su buen ojo de editor también. Y pues este trabajo empezó hace algún tiempo y es cierto que se perpetuó, digamos, durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Hasta que finalmente se ha convertido en un libro. Y pues hay una primera pregunta para ti, Andrés. Hay Sí. una primera pregunta para ti de parte de Luz Rodríguez. Ella dice, felicitaciones y saludos, Andrés. ¿Podrías contarnos cómo nació la idea de escribir este libro? Bueno, ya he estado anteriormente, he escrito 2 libros que han sido también de cuentos cortos, y realmente son cuentos, la mayor parte. Realmente en este libro ha habido una diferencia, porque hay estos relatos un poco más largos que no son propiamente cuentos hechos desde sueños. O sea, hace mucho tiempo, en los 90, comencé a tener ¿cómo se dice? La rutina de levantarme a escribir mis sueños, porque veía que había un material en los sueños increíble para escribir. Y realmente me pareció importante registrar los sueños en el momento en que empezaba. Y ha sido realmente desde ese entonces fuente para la escritura. O sea, el hecho de poder levantarme para no olvidar el sueño que he tenido, la pesadilla, y la he escrito. A partir de allí, en la mañana o en los siguientes días, me siento a releer el texto que escribí después de despertarme, y armar un relato que puede haber tenido parte del sueño o la mayor parte de los elementos del sueño en la escritura.
Y ese fue desde el 90 la manera que he tenido de escribir. Ahora me he extendido un poco en la escritura de los poemas. En este libro había también un criterio de poder solamente dividir entre los poemas y los textos. Es decir, que había la consideración de solamente dejar los cuentos sin los poemas, pero yo quería incluir, o sea, experimentar, poner a disposición estos poemas. O sea, por más de que también después de que uno escribe, yo por lo menos he tenido la duda en referencia a la calidad y por eso tuve que trabajar conjuntamente con María Paulina para ver cómo hacíamos. Ella de todas maneras me dijo que la decisión iba a ser mía. Yo decidí que intercalaba los datos con los poemas que había escrito. Entonces así armé Exaflos. Y bueno, eso podría ser la respuesta a la pregunta. No sé si te ayudó, o sea, si ha respondido bien, no sé. Suficientemente claro. Hola. Hola. Hay otra. María Paulina está congelada. Ya. Se congeló. Por ahí hay otra pregunta, pero ella es la moderadora, entonces tú tienes las preguntas también, Andy. A ver, ¿dónde? No sé. Tienes las preguntas, dice ahí preguntas y respuestas que aparece. Tienes que verlo en donde dice panelista, espectadores, ahí dice preguntas y respuestas. Ahí dice que saludó Liliana te ha saludado, que dice felicitaciones, Andy. Muchas gracias, Liliana, qué gusto. Y dice que perdones la ignorancia, pero que quiere decir Exaflos. No, Exaflos no significa nada. Y increíble que tenga esas dos acentuaciones, porque bueno, yo lo pensé Exaflos, pero se ha dicho mucho Exaflos, así que está muy bien. Y de eso se trata, de repente poner el acento en otra sílaba. No significa nada, es un nombre. Yo creo que podría ser un nombre. Entonces es Exaflos y los demás. Y yo pensé en que es partiendo del relato largo, que es la novelilla a dos tiempos, que se llama Exaflos, y los demás, es decir, los demás relatos. Por eso el título del libro. Bueno, acá yo le voy a hacer un poco de moderador, porque hay otra pregunta, ¿ya? Hay otra pregunta de Héctor Jacinto Gómez, que es un amigo argentino, que hace una serie de entrevistas a escritores latinoamericanos, y te manda una pregunta, que dice, ¿crees que la literatura tiene alguna función social que desentrañe la vida cotidiana o solamente tiene un fin estético de recreación para el lector? Bueno, son ambos fines. Yo creo que tiene ambos fines. Yo creo que los dos se puede decir, son buenas funciones para la literatura. Es decir, bueno, si es que por ejemplo, en este caso, en cualquier caso, una obra se vende o es comprada o es regalada o la gente lo lee, puede eventualmente funcionar como como un ¿cómo se dice? Sí, catalizador social, digamos, en el sentido lo que justamente lo que sucede ahora, por ejemplo, para mí es sumamente importante verlos a ustedes y estar, bueno, a las 3 de la mañana en un evento que es un evento social.
Y definitivamente cualquier texto, o sea, a partir de cualquier texto, de cualquier autor, va de alguna forma a tener implicaciones sociales, pienso. Y también la función anterior, o sea, la individual, la que nombraste, Héctor. Mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. No sé qué más podré decir. Sí, hay otra pregunta más. Era la pregunta de Liliana. Mira, Liliana, no sé si la pudieron, le respondiste. La pregunta era por el título del libro, Exaflos. Sí, creo que la respondimos. Sí. Solamente Bien. un nombre. Uh-huh. Sí, perfecto. Tienes también otro saludo, un saludo de Maritza Sino, y tienes una pregunta de Gilda Macías. Dice Gilda, felicitaciones Andy, los sueños que escribiste son como nuevos sueños ya escritos. Juan de Altaus. Muchas gracias, Juan. Qué bueno que estés aquí. Gracias por tu comentario. Y sí, evidentemente, o sea, ha sido una experiencia. Para mí es importante, al estar acá, escribir en español, escribir estos sueños o estos relatos a partir de sueños, poder trabajar en este oficio, que para mí quisiera que fuese un poco más central. Definitivamente central, creo que se ha vuelto más central, como leíste, compartiste, Silvia, en referencia a, digamos, la imposición de la escritura, o sea que de alguna manera uno comienza a escribir y desea seguir escribiendo. O sea, yo ahorita, por ejemplo, ya estoy pensando y escribiendo un cuarto libro. Espero que poder seguir escribiendo estos cuentos y quizás también relatos más largos. Uh-huh. Así. Bien. Tienes otra pregunta, una pregunta de Maritza Sino que dice, ¿qué lugar tiene para ti la escritura y cómo has lidiado con ella en tu vida? Hola Maritza, qué gusto que estés aquí, también importante. Ha sido justamente importante para mí porque de alguna manera permite de alguna forma ligar la experiencia personal y la experiencia psíquica o la experiencia social, la experiencia de vida con los demás. O sea, de alguna manera, al producir un cuento, un libro, estoy ligando esa experiencia vital con los demás. Entonces, eso creo que esa ha sido la importancia de la escritura en mi vida. O sea, desde los 90, cuando comencé a hacer este trabajo, y bueno, previamente también la escritura de diarios ha sido desde los 13 años, y eso es una experiencia también muy personal, en la que me he mantenido escribiendo mis diarios. Y no puede decir mucho en referencia a la escritura de diarios, pero por ejemplo, cuando me levanto a escribir los sueños, los escribo en mi diario, o sea que están intercalados en la escritura del diario. Y traigo mi diario, me siento con el diario y busco el sueño y comienzo a escribir a partir del sueño. Importantísimo porque es, digamos, una labor que da un poco de sentido, mucho sentido a lo que, como decía también Miguel, ¿cómo se dice? A lo que en primera instancia no tiene sentido, o sea, una experiencia ya sea de relación, una experiencia de memoria, una experiencia de cuerpo, una experiencia de
de clima, una experiencia política, lo que sea, que de repente es difícil poner en palabras, poder sentarse y a partir de lo que ha dejado el sueño, por ejemplo, poner en el relato. Bien, Jorge Martillo pregunta, ¿cómo sientes que cuentas mejor una historia, con literatura o con fotografías? Abrazos. Bueno, esa es una pregunta importante, creo, ¿no? Yo desearía hacer un libro en los que pueda usar tanto la fotografía como la escritura. Ya veré si es que podré realizarlo. Es difícil eso porque son medios totalmente distintos. Cuando he trabajado en algún proyecto fotográfico, por lo menos en la época en la que trabajaba lo que se llamaban exposiciones múltiples o dobles exposiciones. Era un trabajo plástico que también tenía que ver con la expresión de la subjetividad, de alguna manera, pero al mismo tiempo creaba estas imágenes que definitivamente funcionaban como hechos, es decir, una imagen, una múltiple exposición, una exposición doble, en principio no tiene palabras, digámoslo así, porque es una imagen, y eran imágenes abstractas. En esa época me acuerdo de ese proyecto. Entonces, uno veía la imagen y podía decir algo en referencia a ella, lo que representaba subjetivamente. Bueno, y allí realmente una imagen abstracta es totalmente, se puede decir, universal, o sea, todo el mundo puede decir algo en referencia a ella. No sé si del cuento se pueda decir lo mismo, no creo, porque el cuento como que circunscribe un trozo de realidad más limitado, creo. Ahora, cuando se trata de, por ejemplo, otro tipo de fotografía, la fotografía periodística o la fotografía, digamos, yo ahorita hace algún tiempo estoy haciendo proyectos de fotografías de viaje. Eso también es mucho más concreto, es simplemente, por ejemplo, hacer retratos de localidades, hacer retratos de personas de los cuales, por supuesto, se puede decir mucho, digamos. O sea, como autor uno puede decir mucho en referencia a la propia captación de la imagen. Mientras que el escrito para mí es ya una cosa un poco acabada, aunque definitivamente puede tener muchos sentidos, ¿no? También, o sea, una poesía o un relato pequeño, un relato corto tiene sentidos, o sea, es polisémico, digamos, puede ser polisémico, o sea, puede ser también algo muy concreto también. Estoy leyendo un libro de Baltasar Gracián en este momento porque hace referencia a un estudio que estoy haciendo y a mí me parece la manera como escribe una persona del año 1500, por ejemplo, totalmente medio surrealista, aunque es de todas formas muy concreto. En fin, no sé si he respondido un poco a tu pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, creo que sí. Sí, bien, Andy. Cecilia Velasco hace otra pregunta y ella dice, ¿la lengua materna del autor no es el castellano? Si es así, ¿qué ha implicado para él adoptar otra lengua? Bueno, sí, es por supuesto el español. Bueno, no sé la pregunta si se refiere al hecho de estar viviendo en Dinamarca en este momento y
y tener que hablar en este dolor de cabeza continuo. No, es una lengua difícil, pero una vez que se la aprende, es una lengua como cualquier otra, muy hermosa. O sea, puede ser muy hermosa realmente. O sea, es especial. No, o sea, al venir a otro país, uno tiene que, por supuesto, aprender la lengua del país. Es toda una pregunta porque muchos inmigrantes, digamos, se cuestiona mucho la cuestión en la inmigración, o sea, hay este empuje realmente a que se debe aprender la lengua del lugar. Y no solamente la lengua del lugar, sino también toda la cultura, hacer de la cultura del lugar algo propio. Eso es algo difícil porque no solamente porque hay resistencias de lado y lado, sino porque uno tiene toda su carga cultural, se puede decir. Uno viene con una carga cultural concreta y hay el choque con la cultura donde uno ha inmigrado. Así que eso podría decir. Y siempre escribo en español. Por ahora solamente escribo en español y con la posibilidad eventual de poder traducir en algún momento dado. Gracias por la pregunta. Bien, hay también un comentario de Liliana Miraglia. Liliana Miraglia dice, recuerdo un libro anterior de Andy que también tiene que ver con la narración de sueños y hoy escuché a Rosa Montero que en algún momento de la conversación dijo que los sueños son totalmente ajenos a la persona o a su vida, o sea, que no significan nada. ¿Estás de acuerdo con Rosa Montero? Ajenos los sueños, cosas locas a las que no hay que darle importancia. ¿Es verdad cuando decimos era solo un sueño? Bueno, no, por supuesto que no, porque el sueño es justamente una de las formaciones del inconsciente según Lacan, también Freud, pero por supuesto es parte de la subjetividad propia. No puede uno decir nunca era solo un sueño, por supuesto, o sea, como para decir, uno puede decir perfectamente era solo un sueño, pero depende realmente si se registra, o si uno se acuerda de él. Si uno se acuerda de él, estará el sueño ahí. Hay la tendencia de todas maneras que en cuanto uno sueña, uno se olvida rapidito. Eso también se dice que el inconsciente es como solamente como una pulsación, o sea, se abre y enseguida se cierra. Hay la tendencia de todas maneras que cuando uno sueña algo, uno, si no lo relata más o menos rápido, o si el sueño no tiene una contundencia, digamos, de peso, entonces se tiende a olvidar. Entonces, bueno, no creo que se pueda decir, bueno, se puede decir, por supuesto, era solo un sueño, pero al mismo tiempo pienso que hay que tomar en serio los sueños, ¿no? Porque por más que sean locuras o por más que sean extraños, o sea, generalmente los sueños son extraños. Lo que hago al escribirlos o al reescribirlos nuevamente, porque primero es el registro, y allí a veces es inclusive difícil leerlos después, porque como están medio dormidos, uno se esfuerza realmente por ponerlo en escrito, y a veces uno escribe pésimo, o sea, que cuando uno lo vuelve a leer no sabe exactamente lo que ha escrito. Entonces es un esfuerzo. Y allí entonces uno conecta, digamos, pone otros significantes, pone otras palabras para darle algún tipo de cierre o algún tipo de sentido. A veces no es necesario darle un sentido concreto, pero son importantes en todo caso. Igual que, por ejemplo, un lapsus, igual que un
un acto fallido. Que uno dice, no, eso no quería decir eso. Y a la final es justamente lo que quería decir. Cuando estabas en análisis, ¿escribías los sueños o los llevabas a tu analista? Bueno, sí, no, yo estoy en análisis y sigo llevando mis sueños al análisis. Justamente ahora hay un congreso, iba a haber un congreso en Buenos Aires en referencia justamente a los sueños. Y es toda una, digamos, qué hacer con los sueños, o sea, qué importancia tienen los sueños realmente en la subjetividad de una persona. Y definitivamente hay mucha gente, hay muchas personas que pasan la vida sin soñar, digamos. O sea, concretamente. y es importante, es sumamente importante tener posibilidad de acordarse de los sueños, por un lado, y después trabajar en ellos de alguna manera, ya sea relatándolos a alguien, a un grupo, a una persona, a otra persona, o a un analista. A mí me parece muy importante. Bien, yo tengo una pregunta, Andy. Sí. Bien, bueno, este libro de cuentos y esta novela que está inserta en el libro y la poesía tienen unos recorridos de ida y vuelta, es decir, como dijeron los presentadores, hay algunas historias que tienen que ver con Guayaquil, porque hay una presencia muy fuerte de la ciudad, y no solamente de la ciudad, de un tipo de, ¿verdad? Que aparece en varias de tus historias, pero también están estas otras historias que tienen que ver con estos desplazamientos, ¿no? Con otras ciudades que no son Guayaquil. Entonces es interesante porque a mí me parece que este libro hace como una suerte de paralelismo, ¿no? Y además me parecería que de alguna forma todas estas historias están conectadas unas a otras. Sobre todo también conectadas en el sentido en que la forma de tu escritura tiene que ver mucho con la oralidad, ¿no? Entonces es muy fluido, los diálogos de los personajes son muy fluidos, y yo quería saber si este traslado tuyo en un momento determinado de tu vida a Dinamarca tuvo un peso como trascendental o contundente en la escritura, ¿no? Porque yo siento que hay como una especie de escisión, de grieta. Bueno, no, definitivamente tiene que haber tenido algún efecto, porque como te digo, también cuando uno emigra, por las razones que sean, por la posibilidad que uno ha tenido o lo que sea, definitivamente uno entra a una cultura que representa un choque, por más que uno haya tenido recuerdos de aquella cultura de cuando era menor de edad o lo que sea. Igual cuando uno viene representa definitivamente un choque. Pero para decirte, por ejemplo, una imagen más o menos concreta en referencia a esto, cuando me muevo en Guayaquil, cuando yo me muevo en Guayaquil, hay una experiencia vital concreta que difiere, a ver, y ahí sí, digamos, es casi corporalmente de lo que yo puedo experimentar cuando me muevo, por ejemplo, en Copenhague. ¿De qué manera? Bueno, de millón maneras, o sea, de millón maneras, porque definitivamente hay una serie de estímulos alrededor de uno que hacen que la experiencia sea totalmente distinta. Hay un momento que es justamente al inicio del otoño, que es justamente esta época, y al ir entrando poco a poco en el invierno, que a mí me parece especial en Dinamarca. Yo le he dado como una figuración también muy propia, digo, porque es como
cuando estás en una bicicleta, cuando te montas a una bicicleta y estás andando por las calles de Copenhague, en una calle lateral, digamos, no una calle principal donde hay bastantes bicicletas y bueno, transeúntes y carros. No, una calle, digamos, en que tú estés más o menos solo, no hay mucha gente, hay viento, supongamos, un poco de frío, ves que los árboles alrededor se están moviendo de un lado a otro, la sensación de que estás dentro de un acuario, ¿ya? Como pez. Entonces, esa sensación, por ejemplo, que yo la vivo en esta época, generalmente, si salgo en la bicicleta, de estar como dentro de un acuario. Esa no la he tenido nunca, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador, por el propio calor, por la propia humedad, porque tal vez no hay mucho viento, bueno, hay viento, por supuesto, pero no he experimentado hace tiempo, digamos, que me acuerde mucho así como un viento muy fuerte en Guayaquil. Para decir algo, ¿no? Para decir algo. Sí. Bueno, pues ya se está acabando el tiempo. Yo solamente quisiera leer un pedacito de un poema tuyo que se llama Mundo. Un pedacito. Mundo. Solo la distancia que abarcan los sentidos, solo lo poco que puede hacer suya mi memoria. Atrapar o entrever los espacios pasados, esos lugares familiares que algún día se extrañaron, se hicieron foráneos. ¿De qué manera no soy ese mundo, mundo del que me acuerdo a retazos, las rocas del mar, transparencia u oquedad? El viento salado y tu voz, me acuerdo de tu voz, me acuerdo de tu queja, de su infinito, de mi perdido en los montes que terminan en Manabí y comienza la luna. Aló, se acabó. Bueno, chao. Qué bueno, muchas gracias. Chao, perdón, chao Andy, un abrazo. Chao, Miguel. Un abrazo, bien. muy bien. Un abrazo fuerte. Te felicito Andy, chao, un abrazo. Gracias. Se fue, se acabó. Sí, creo que sí, lo cortan, ¿no? Ya. Porque falta poco. Silvia, muchas gracias. Chao, Gracias. Andy. Chao. Abrazos. Abrazos y bueno, después hablamos cuando pase por ahí. Ya, pues, seguro. Chao. Chao, nos vemos. Cuídense. María Paulina, un abrazo para ti. Otro. Chao. Chao. Bueno, no sé cómo cerrar esto.